Buenas tardes, mi querido hermano, mi querido amigo, Dios les bendiga. Tardes, noches. Tenemos el culto de hoy domingo. Vamos a estar desarrollando una palabra, como siempre, tan interesante. Me gustaría, antes de comenzar, hacer una oración para seguir buscando su presencia. ¿Sí? Si usted me acompaña, incline su rostro, cerrando sus ojos. Le decimos, Señor, que en esta tarde-noche sea la manifestación de tu Espíritu, enseñándonos, Señor, a oír atentamente tu palabra. Ábrenos los oídos espirituales para poder entender, Señor, las Escrituras. Aconséjanos, Señor, y guíanos en todo lo que es tu verdad, Señor. No queremos hacer nuestra voluntad, sino estar sujetos a la tuya. Te damos gracias por esta posibilidad, Señor, de que tú, siendo Dios, nos hablas a nosotros. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada hermano que está del otro lado, escuchando tu palabra, mirando el video, Señor, que sea realmente de edificación para su vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi querido hermano, mi querido amigo, le puse como título a esta reflexión, a esta charla, a esta prédica, cómo alcanzar la bendición. Algo lindo, ¿no? Usted dirá, bueno, tenemos la salida a lo que es poder ser bendecido. Bueno, yo le quiero decir que sí, que en la Biblia está todo aquello que usted y yo necesitamos para la bendición de Dios. Vamos a ir a un pasaje muy conocido, ¿sí? Que es en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a estar leyendo del 11 al 20. Pero primero vamos a leer solamente del 11 al 13. Dice la palabra de Dios: Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Dios acá vemos que le está hablando a su pueblo, a Israel, y a las naciones, pero también podemos dejarlo como que está hablándole a nuestra propia persona. Y dice que después de haber terminado su propia casa, el palacio del rey y el templo, donde ¿se acuerdan ustedes que David, su papá, no lo pudo terminar porque era palabra de Dios que lo termine él? Se le apareció diciendo de noche que él estaría oyéndolo. Y le da algunas advertencias y algunas promesas. Porque dice en el 13... Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, si enviare pestilencia a mi pueblo. Acá el Señor le da un aviso, ¿no? El Señor le está diciendo, si quizás yo le mande alguna plaga, alguna sequía, dice, pero ¿por qué esto? Por no estar sujetos a su palabra. Y vamos a saltear un poquito un par de pasajes para ver por qué dice esto. Yo digo, ¿por qué el Señor mandaría plagas y por qué el Señor estaría haciendo algunas cosas que a veces no podemos comprender? Pero en el versículo 19 dice, después de un montón de bendiciones que vamos a escuchar posteriormente, quiero leerles esto. Dice, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis mandamientos que yo he puesto delante de vosotros, y fuereis y serviríais a dioses ajenos y lo adorarías, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa, el número 21, que es tan excelsa, será espanto para todo el que pasar y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa?
Yo digo una cosa, esto, ¿por qué el Señor lo deja planteado en la Escritura y por qué le dice a su pueblo esto? Bueno, yo calculo porque estarían haciendo las cosas mal delante del Señor. Entonces el Señor les advierte, yo siempre pongo acá, le dio una promesa pero también una advertencia. Y así como le habla al pueblo de Israel, también nos habla a nosotros, por advertencias, por consejos, de que realmente tenemos que tratar de vivir una vida diferente. Y si leemos el versículo 14, ahí vamos a estar mirando, dice que si para que el Señor no mande estas cosas o para que nosotros no tengamos ningún tipo de problemas propios causados por el alejarnos de Dios, dice algo muy importante. 14. Si se humillare mi pueblo, acá habla de mi pueblo, no le habla al mundo, acá le está hablando al pueblo de Dios, a las naciones de Dios. Le está hablando a usted como creyente y a mí como creyente. Esto no es para el mundo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, solamente entonces, dice, yo iré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bien, acá yo veo que encontramos en las Escrituras las condiciones que dispone Dios para que nosotros encontremos la bendición. Digamos, si quiere ponerle un nombre, es como la llave para encontrar la bendición de Dios en su vida y en mi vida. Y hay 4 características, condiciones para lograr esto. Primero, humillarse. Anótelo si quiere usted, para orar por esto en su vida. Segundo, orar. Tercero, buscar su rostro. ¿Qué significa buscar su rostro? Esta intimidad que debemos tener con el Señor, algo íntimo, que es diferente a orar. Orar es hablar con el Señor, pero buscar su rostro es entrar en la intimidad del Señor, usted y Él. Y después, convertido de sus malos caminos, dice, o sea, cambiar del rumbo de donde yo estoy. Si no estoy haciendo lo bueno, si mi vida es una vida problemática y si veo que hay cosas que no están bien, cambiar mi rumbo. Bueno, estas 4 características, estas 4 condiciones, va a hacer que usted, mi amigo, mi amiga, mi querido hermano, pueda recibir la bendición de Dios. Este es el tema, ¿no? Y yo le contaba antes del versículo 19 y 20 que el Señor hablaba que si yo me voy de la presencia del Señor, si yo busco ídolos dejando la presencia de Dios, si yo le doy la espalda a Dios después de haber conocido su palabra, mire lo que dice ahí en el libro de Lucas, si usted me acompaña, Lucas capítulo 11, versículos 24 y 26. Yo se lo voy a leer. Esto cuando nosotros dejamos al Señor y nos volvemos a las cosas del mundo. Y no nos damos cuenta, pero realmente nos puede llegar a hacer muy mal. Dice Lucas capítulo 11, versículo 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, es decir, cuando sale del hombre, ¿cuándo es? Cuando Cristo empieza a gobernar mi vida, ¿sí? Cuando yo le pido a Cristo que empiece a estar gobernando mi vida, que lo acepto en mi corazón, este espíritu se va, no hay lugar para 2. Y el espíritu mayor es el Espíritu Santo. Dice, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallando, dice, volverá a mi casa donde yo salí. Es decir, cuando yo lo pongo en mi corazón a Cristo, Él dice que sale y busca otro lugar para asistir. El versículo 25. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Es decir, una vez que yo dejo y me vuelvo de vuelta al mundo, dice que Él va buscando, pero vuelve de vuelta y la encuentra como seca, adornada, porque habíamos dejado la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que Él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Es decir, mi hermano, este es un consejo de Dios. No debo dejar a Dios, no debo dejar de la presencia de Dios de mi vida,
Muchos se apartan del camino de Dios, haber disfrutado de las cosas de Dios, haber vivido un tiempo en santidad, después se olvidan de esto y es como que no les importó nada. Pero hay una advertencia, cuidado, dice el Señor, porque cuando usted su espíritu deja ese lugar y va a buscar el mundo, dice que ese espíritu que se fue de usted, que era malo, vuelve de vuelta con 7 peores. ¿Y sabe qué? Después nos preguntamos por qué nos pasa esto. Muy bien, ¿qué tenemos que dejar? Tenemos que apartarnos de todo lo malo, de todo lo que es pecaminoso para nuestra vida, del engaño, de la murmuración. Dice, también puse de la falta de piedad y buscar realmente urgente la presencia de Dios en nuestra vida. Yo puse algo acá. El engaño, la mentira, la murmuración, el no tener piedad, y deberíamos urgente volvernos a Dios. Entonces, con certeza, no antes, no va a suceder antes. Él mandará su avivamiento desde el cielo y nos alcanzarán las bendiciones prometidas, pues Él no tarda ni retrasa su promesa. Somos nosotros a veces que retrasamos las promesas de Dios para nuestra vida con nuestras formas. Y evitamos que el plan hermoso de Dios que tiene Él para nuestra vida se cumpla. Pero no es un problema de Dios, es un problema mío por haberme alejado de Dios. Pero dice acá, puse algo, ¿no? Con certeza, entonces, ¿no? Esto sucederá. Pero no antes de habernos arrepentido, no antes de haber dicho al Señor que vuelva a nuestras vidas. Y después, bueno, vamos a ver algo. A veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor, me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Si yo leo la palabra, si yo concurro a la iglesia, si yo tengo actividades. Y tendríamos que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que me está pasando? Ir a Dios como si fuese el médico y contarle y expresarle lo que tenemos, o por lo menos preguntarles a Él que nos dé el diagnóstico de por qué, creyendo nosotros en Él y congregándonos y leyendo las Escrituras, vivimos a veces con tantas dificultades. Y no una vez, porque puede suceder, pero no podemos vivir una vida con dificultades. Entonces le tenemos que decir a Él que nos diagnostique qué es lo que nos está pasando. Y mi hermano, cuando usted le abre el corazón a Dios y le manifiesta lo que usted le pasa, Él puede decirle, entonces Él sanará nuestro corazón, nuestra vida psíquica, espiritual y también nuestra vida física. Porque a veces los problemas espirituales se convierten en estados físicos y nos enfermamos. Entonces cuando nosotros le manifestamos al Señor, nos vamos a encontrar con un montón de cosas que pensábamos que no las teníamos. ¿Por qué? Porque nunca consultamos a nuestro médico. Entonces después que consultamos a nuestro médico, viene la liberación de parte del Señor. Y podemos encontrar esto, mire, podemos vivir en paz, en armonía, con certezas, en confianza y vivir en victoria. Por eso le digo, no solo es vivir yendo a la iglesia y leyendo la palabra, que está muy bien, sino también el vivir en intimidad con el Señor. Como dije antes, buscar su rostro, vivir intimidad, donde yo todos los días necesite del alimento de la palabra de Dios y su presencia en mi vida. Entonces cuando yo me manifieste a Él con mis problemas, cuando yo le diga, Señor, yo no me siento bien, vengo cayendo con dificultades, mi vida parece que no fuese bendecida. Y no es un problema de Dios, hermano, porque a veces le echamos la culpa a Dios. Es un problema mío que estoy haciendo las cosas mal. Pero cuando vamos a su presencia, el Espíritu Santo de Dios, que nos revela todo lo que es el pecado, la justicia de Dios, y empezamos a hacer su voluntad, el Señor desata de los cielos la bendición para aquellos que le aman y buscan su presencia y quieren vivir en santidad. Mire, lo mejor que nos puede pasar a nosotros es analizarnos.
vernos realmente desnudos frente al Señor para que Él nos dictamine en qué cosas tenemos que cambiar. Yo siempre hago hincapié en esto. Cuando a veces le pregunto a las personas, a los hermanos de la iglesia, a mis hijos espirituales o a personas que conozco, le pregunto cómo están. Bien, me dice, muy bien. Pero resulta que hay algo que es el Espíritu Santo de Dios que nos revela nuestra vida y nos muestra que la persona no anda tan bien como parece. Y resulta que ese no estoy muy bien es que se engañan a ellos mismos. Mire, Dios no puede ser engañado y a veces los pastores un poco tampoco, porque discernimos el espíritu de la persona de la forma en que está. ¿Qué es lo que pasa? Siguen luchando con su carne en vez de dejar la presencia de Dios y ir al Señor para que disipe todo problema. Pero seguimos haciendo fuerza carnalmente y así nos va. Y a veces pasa mucho tiempo, pasan meses, pasan años viviendo de derrota en derrota. ¿Por qué? Por no ir a la presencia del Dios. Pero hay una promesa del Señor. Hay una promesa de Dios. Ahí mismo, vayamos de vuelta a Segunda de Crónicas. Y vamos a leer ahora del 14 al 16. Le doy tiempo para que usted lo busque. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Acuérdese, yo le comenté esto a usted al principio, que esta es, póngale, vamos a llamarlo así, la fórmula, la llave de buscar la bendición para su vida y para mi vida. Humillarse, orar, buscar su rostro, y después dice, y si nos convertimos en nuestros malos caminos. Entonces, no antes, le vuelvo a repetir, porque usted quiere la bendición de Dios, pero si usted no da estos pasos, difícilmente busque la bendición ni encuentre la bendición de Dios, porque sigue luchando con su propia carne. A veces somos tan testarudos que queremos hacer la fuerza nosotros, que queremos buscar la bendición nosotros, pero con nuestra voluntad, con nuestra fuerza, y no dejando hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y no la vamos a lograr. Podemos tener felicidad, pero no el gozo y la bendición de Dios en nuestra vida. Son cosas diferentes. A veces el mundo vive feliz, pero el mundo no es bendecido. Bendecidos son los hijos de Dios. Y la bendición es mucho más que ser feliz. El gozo de la presencia de Dios en su vida, en mi vida, es mucho más de ser feliz. Porque la persona que tiene un problema pierde la felicidad. Pero nosotros en Cristo Jesús podemos tener el mismo problema, pero nunca vamos a perder el gozo de la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice, ahora estarán abiertos mis ojos. Escuche, esta es la promesa de Dios, ¿no? Y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿En qué lugar? En su corazón. Usted es el templo del Espíritu Santo. Esa casa que el Señor quiere habitar. Dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón entrarán ahí para siempre. Y dice después el 17, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te mando, y guardes mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Acá hay promesa de Dios, mi hermano. Acá dice el Señor, muchachos, hermanos, hijos míos, si ustedes hacen estos
preceptos que yo le digo de humillarse, de oír la palabra, de orar, de buscar mi rostro, entonces yo ahora mis ojos estarán abiertos, mis oídos estarán atentos a su ruego, a su súplica, a aquello que ustedes necesitan, porque yo quiero bendecir sus vidas. Pero mire, Argentina, ¿cómo estamos? En todo nivel, Yo no hablo de ningún gobierno, pero hablo de estados, de formas, de cómo venimos viviendo hace tantos años, un país hermoso, rico en todas las cosas. Vivimos sufriendo con pobreza, cada vez más pobres, cada vez más personas indigentes, cada vez más necesidades, en un pueblo que Dios bendijo con el suelo, con nuestra tierra. ¿Qué es lo que pasa, mi hermano? Bueno, acá hay un tema: si mi pueblo se humillare. El pueblo de Argentina, si se humillare, sería un pueblo eternamente bendecido por Dios, porque ya Él mandó su bendición sobre la tierra. Hay un problema ahora: el ser humano, la persona. La tierra es bendita, pero el ser humano, por sus actitudes, por sus formas, por sus pensamientos, por su egocentrismo, por querer tener el poder, perdemos la bendición de un país tan hermoso como el que Dios nos regaló y tenemos. Pero dice que si mi pueblo se humillare, acá vamos a involucrar un poco a la nación. Si mi pueblo se humillare, y hablamos de los gobernantes también, hablamos de las personas que están en la autoridad también, ¿sabe qué? Viviríamos en una Argentina totalmente diferente, donde no tendrían las embajadas que estar anotando personas porque quieren irse a vivir a otro país, buscando otro lugar. ¿Sabe qué doloroso para un padre que los hijos se vayan, que los nietos se vayan? Mire, si Argentina se humilla, Dios va a mandar la bendición sobre sus personas, sobre los habitantes. Pero lo más importante es que esta palabra le habla a los hijos, a usted y a mí. Empecemos nosotros a marcar esta diferencia, a humillarnos nosotros, para que el mundo vea que nosotros humillados, buscando el rostro de Dios, nuestras vidas son totalmente cambiadas. Muy bien, vamos al libro de Santiago y ya vamos terminando un poquito. Ahí en Santiago, ahí nomás, el libro de Santiago. Son 2 versículos nada más. Santiago capítulo 4, vamos a leer la parte A del versículo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este es el tiempo, mi querido hermano, de acercarse como nunca a Dios, para que Él se acerque también a nosotros. Buscarlo con intensidad, no de cualquier forma. No una oración liviana, no una oración conforme a lo que es religioso, sino una oración profunda para poder entrar en esta intimidad. Y ahí mismo, en el versículo 10 del capítulo 5 de Santiago, dice: humillaos delante del Señor y Él los exaltará. De vuelta la misma palabra. Humillaos delante del Señor para que Él nos pueda estar exaltando. Pero no exaltando por egocentrismo o por algo muy personal, sino exaltando como cristianos, como hijos de Dios, que es necesario. Es necesario que usted y yo marquemos la diferencia en este mundo donde realmente está perdido. En esto vamos a dejar enseñanza a nuestros hijos, vamos a dar testimonio a nuestra familia, que Dios está sobre todas las cosas. Y que si algo nosotros tenemos, y si nos ven que hacemos las cosas bien, es porque Dios habita en nosotros. Acuérdese, hermano, quizás usted se apartó por un tiempo, por esto que está pensando de la pandemia, y estamos medio acuartelados, si quiere decir. Bueno, vuelva al Señor. No sea cosa que usted viva esto que decía Lucas capítulo 11, ha dejado su casa espiritual vacía y vengan en usted estos personajes que quieren dañar no solamente a usted, porque cuando uno está mal también daña todo lo alrededor. Busque el rostro del Señor, se lo vuelvo a repetir. Usted puede decir en esta prédica: pastor dijo 10 veces lo mismo, y mire, la diré tantas veces para que usted pueda entender
que humillándose, orando al Señor, buscando su rostro, apartándose de los malos caminos y volverse a Él, es la solución para que usted tenga una vida bendecida, una vida en abundancia, y no solamente usted, sino su familia. Así que mi amigo, mi hermano, este era el mensaje que yo quería dejarles en el día de hoy, para que usted reflexione, para que usted piense. Quizás usted se apartó, quizás usted me dice, no, pero no estoy apartado, busco y oro al Señor, gloria a Dios. Pero mire, estemos atentos, no sea cosa que no nos demos cuenta. Es necesario que vayamos a nuestro médico y que nos dé el diagnóstico de aquellas cosas que nosotros necesitamos. Posiblemente usted se sorprenda de lo que no sabe que tiene y tiene que empezar a tomar el medicamento que es la palabra de Dios. Le voy a pedir si quiere orar conmigo, si usted me acompaña en oración, para que el Espíritu Santo de Dios esté mostrándonos tanto a usted como a mí qué cosas debemos hacer para que la bendición, como dice su palabra, nos corra y nos alcanza. ¿Sí? Acompáñame. Señor, te damos gracias por este día, porque tú siempre nos hablas con promesas y advertencias, Señor. Debemos ser cautos, Señor, de escuchar tu palabra, pero también, Señor, de aprender, de saber que tú tienes un montón de cosas para nosotros. Señor, seguramente siempre hay una demanda que es la palabra, pero detrás de esa demanda tenemos una promesa que tú cumples. Quizás nosotros no cumplimos las demandas que tú tienes para nosotros, pero Señor, cuando nosotros cumplimos eso, la promesa tuya es sí y amén. Tú prometes y tú cumples. No eres hombre para mentir, sino tú eres Dios sobre todas las cosas. Señor, no nos queremos apartar de tu camino. No queremos, Señor, realmente darte la espalda nunca y apostatar de esta fe. Guárdanos y guíanos, Espíritu Santo de Dios, a todo lo que es discerniente, Señor, a tu palabra, a aquellas cosas que nos edifican. Señor, y que nosotros como cristianos, como hijos tuyos también, podamos estar ministrando a otras personas en lo mismo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi querido hermano, hoy tengo el privilegio de estar en la oficina de la iglesia, empezando a hacer los devocionales de este lugar. Así que bueno, estamos hermoseándola con algunos hermanos, preparando todo lo que es el templo para ver en qué tiempo podemos estar abriendo. Le mando un abrazo de mi corazón, los amo en el Señor, que Dios les bendiga.